conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 3. Despacho, mercado eléctrico y contratos legado. En el foro de hoy, los temas a abordar son los siguientes: despacho, mercado eléctrico y contratos legados. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el mercado eléctrico mayorista, conocido por sus siglas como MEM, es un mercado operado por el CENACE, o Centro Nacional de Control de Energía, en el que los participantes pueden vender y comprar energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, servicios conexos y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. En este mercado, los demandantes de energía y ofertantes de la misma pueden participar bajo 6 modalidades: como generador, usuario calificado, suministrador de servicios básicos, suministrador de servicios calificados, suministrador de último recurso y comercializador no suministrador. Como resultado de la creación del mercado eléctrico, se crearon los contratos legados, mismos que son aquellos asignados a los suministradores y a los generadores de energía durante la desagregación de una empresa integrada de manera vertical, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. El esquema de contratos legados tiene como objetivo principal reducir costos en la tarifa para los usuarios finales, además de incentivar la inversión de centrales de generación más eficientes. En México, el Centro Nacional de Control de Energía se encarga no solo de operar el mercado eléctrico mayorista, sino de garantizar la imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Ahora que entramos en materia, vamos a nuestro debate. Hoy en esta mesa vamos a hablar de despacho, mercado eléctrico y contratos legados. Y las y los ciudadanos han acudido a este espacio, a esta cámara de todas y todos nosotros, a esta casa del pueblo, como le dicen los legisladores, para platicar el tema. El aportar la energía faltante al sistema eléctrico nacional y las reservas operativas requeridas, que en este sistema no se les reconoce los gastos incurridos por su producción, y no hacia las centrales intermitentes que se les paga con el costo marginal horario, el cual corresponde a la última central despachada para la satisfacción de la demanda o de la energía eléctrica. Ahora bien, con el incremento de la generación renovable intermitente en el sistema eléctrico nacional, se incrementan los problemas operativos mencionados y simultáneamente requerirá el soporte de fuentes de energía convencionales que proporciona el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas que no honran sus ofertas en el mercado eléctrico no tienen ninguna penalización, y las centrales de CFE que están generando esa energía solo reciben el pago de lo que gastaron y no un pago por dar continuidad al suministro de energía eléctrica. Conclusiones. ¿El cambio del despacho económico afectará los precios? Sí. ¿Por qué? Porque todos los consumidores al final del cuenta vamos a tener que pagar más. Y si no pagamos más, vamos a tener que aportar con aportaciones federales, es decir, vamos a tener un déficit que cubrir. En esta gráfica podemos ver cómo CFE ha recibido año con año mayor cantidad de subsidio. Es decir, lo vamos a pagar con ese IVA, con ese ISR, con ese IEPS que pagamos en cualquier otro producto. Una parte se va a terminar a ir a contribuir a estas pérdidas porque no se está recuperando el costo. Los tiempos de proceso de reforma en Estados Unidos, 33 años, y en México, a partir de la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica, apenas estamos haciendo una primera revisión. Estas serían las conclusiones y los puntos que quisiera resaltar. Sabemos que Estados Unidos es un país referente para México en aspectos políticos, económicos y sociales. Y estamos observando que por el tamaño y complejidad de los sistemas eléctricos, las reformas deben realizarse gradualmente, requiriendo evaluaciones continuas a efectos de llevar los ajustes que sean pertinentes. El modelo de Estados Unidos, ¿qué nos mostró? Una separación funcional, en ese caso, fue suficiente para tener un acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. No fue necesario entrar a las grandes compañías eléctricas a separarlas. Por otro lado, pueden convivir y conviven más de un modelo de despacho. Y en una reforma integral es muy importante también terminar con esos regímenes de excepción, a efecto de garantizar una justicia y equidad para cuando se tenga una aplicación en una mecánica de revisión caso a caso. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como ciudadanos?
o como especialistas estas modificaciones constitucionales? Bueno, la primera es que se pierde la competencia y, como sabemos, al perderse la competencia se incrementan los precios de la electricidad para los usuarios, cualquiera de ellos de los tipos. ¿Qué podemos entender? Seguramente para que lo entendamos más claro, ¿no? La energía eléctrica tiene un proceso de generación y de distribución para que llegue a nuestros negocios o a nuestros hogares. En el fondo, todo lo que hemos escuchado por parte de nuestros expertos tiene que ver con este proceso de generación, distribución y finalmente, pues, el uso de la energía eléctrica. El mercado, como está ahorita, tiene una teoría marginalista. ¿Qué es una teoría marginalista? Esa teoría dice, como bien dijo Paul, como están diciendo, dice, empezamos de las unidades más económicas a las más caras. Okay, empezamos las no despachables, las renovables, ciclos combinados, que es una combinación de gas con vapor y hace una planta muy eficiente. Después tenemos térmicas convencionales y al último tenemos turbogás, que son unas unidades muy caras que vale el orden de 8,000, 9,000 pesos el megawatt. Esta teoría marginalista dice, empieza de lo más económico, cero, renovables, intermitentes, ciclos combinados y llegó a un punto. Ese punto dice, ¿sabes qué? Para satisfacer tu demanda, para la hora 7 de la mañana, el precio sale en 600 pesos. Para la hora 15 sale en 900 pesos, pero para la hora máxima de demanda del día sale en 5,000 pesos. Ahora, ¿qué dice esta teoría? Dice, ahora todos, págales parejo. Entonces, ¿qué estás diciendo? A la renovable, que tiene un precio muy barato por generar la electricidad, le vas a pagar a 5,000 pesos, como si estuvieras generando con una tecnología mucho más cara. Y así a todos les pagas. Ahora, ¿qué resulta? ¿Quién paga ese dinero? ¿De dónde proviene? Bueno, ese dinero proviene de CFE. Hablando en términos de soberanía, sí es muy importante que veamos que la energía no es un producto como los limones, o como las papas, o como todo lo demás que hablamos de mercado y sí la energía es la base de la economía. Por eso un país como Estados Unidos la protege, tiene a sus empresas públicas vigentes despachando con sus propios mecanismos, los que le convienen. Y justamente no nos conviene tener a la CFE dividida, como bien, o sea, no conviene que nuestro sector estratégico, nuestra única empresa pública, esté dividida. Creo que hay una gran preocupación creciente en México y en el mundo de utilizar las energías limpias. Es fundamental dar prioridad a la energía limpia. Y se ha comentado mucho que la energía intermitente puede tener problemas. Es un tema que se resuelve en el despacho. Creo que es función justamente de SENACE, que ahora se volvería un árbitro de parte, el buscar estos mix, como ha ocurrido en la historia eléctrica de México. No es novedad la participación privada y nunca ha habido ningún riesgo con la participación privada en el sector eléctrico. Y finalmente el tema de la soberanía, que mucho se ha hablado de la soberanía. A mí me parece que la soberanía se está ejerciendo en este Congreso. La capacidad del Congreso de determinar la ley mejor para México es el ejercicio pleno de la soberanía de un país sobre su sistema eléctrico. No es la propiedad de los bienes y no es la propiedad de los insumos lo que vuelve un país soberano. Lo que vuelve un país soberano es que un Congreso pueda escuchar las voces de la ciudadanía y de sus propias fuerzas y determine cuál es el mejor marco jurídico. El SENACE persiste, independientemente de que forme parte de la CFE o no, va a seguir persistiendo en la medida de que ese pedazo que se destine específicamente para el mercado mayorista, pues lo requiera, como un árbitro, como lo que es. Aquí la cuestión es que no sea ese mercado el que predomine hasta llegar a un 90% en todo el país. Eso es lo que se cuida. Y ahí es donde hablamos con temas de ser estratégicos con el sector eléctrico. A mí me parece que SENACE debe de mantenerse como un organismo especializado y autónomo. La única forma en que nosotros podamos garantizar que la energía que entra al sistema es la más barata es precisamente con un SENACE imparcial. Lamentablemente la reforma lo que busca es que SENACE se convierta en una entidad más de una de las empresas competidoras y obviamente
es claro que ahí hay un conflicto de interés. Conclusión final, Ajá. hay que seguir debatiendo, explicar más los temas técnicos, con gusto podemos participar. Comprar electricidad no debe ser un acto patriótico, no debe ser pagar impuestos. Yo sí creo que la electricidad es un bien de consumo y que se puede en todos lados conseguir electricidad. Es más, es algo que está muy disponible. Yo no veo a alguien que esté invadiendo un país por electricidad. Por petróleo quizás otra cosa, pero por electricidad no es un tema. Entonces yo les hablo la verdad a los ciudadanos. No nos hace más patrióticos decir que toda la energía viene del Estado. Lo que queremos como ciudadanos es la energía más barata posible. Recordar a todos los ciudadanos que pagamos nuestro recibo. Nuestra tarifa de hoy en día pues es una tarifa sustentada por el Estado, que cuida que esta tarifa tenga ciertos niveles. No tratemos de pensar que el mercado abierto, libre y de manera descontrolada es competencia y es menor precio. No necesariamente. No siempre funciona así. La teoría es lo que te lo dice. Los invito a construir un sistema eléctrico competitivo, en el cual el objetivo sea el beneficio de los consumidores. Los invito a construir un país en que CFE se fortalezca y sin afectar lo avanzado y derechos de terceros, se respete el Estado de Derecho y los contratos que hoy han sido otorgados en beneficio de los precios. Los invito a construir un gran país mediante un diálogo franco, sincero y con la participación de todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.